que se haga justicia, porque esto que hicieron fue algo espantoso, nos sí destrozar a toda la familia. O sea, es una tragedia enorme para todos, no podemos superarlo. Que por favor, que hagan justicia. Los detalles del caso los tenemos aquí, en Memento Mori Oficial. ¿Sabías que ya somos más de 2000 suscriptores? Ahora ayúdanos a llegar a los 3000. Solo tienes que suscribirte, darle like y activar la campanita. Y si ya estás suscrito, dale like, comenta y comparte. Brian Efrén Cortés Rodríguez, de 13 años, era originario del municipio Playas de Rosarito, en el estado de Baja California, México. Sus padres estaban separados, por lo que él, su hermano menor y su madre vivían en casa de su abuela, la señora Gloria Domínguez. De acuerdo a lo que relata la señora Gloria, su nieto era un jovencito muy estudioso y deportista. Su deporte favorito era el karate. De hecho, era instructor de niños más pequeños, pues soñaba con ser maestro de artes marciales algún día. También era muy cariñoso con su familia. Le agradaba acompañar a su abuela a hacer las compras y disfrutaba jugar con su pequeña tía y su hermanito. Sin embargo, no eran los únicos familiares con los que tenía contacto, pues el terreno en el que vivía se trataba de una construcción dividida en 3 viviendas, las cuales estaban habitadas por otros familiares maternos. Uno de ellos era Brandon Alexis Rodríguez, de 21 años de edad. Brandon, mejor conocido como el Killer, era uno de los hijos menores de la señora Gloria Domínguez y por lo tanto tío materno de Brian. Él vivía ahí junto con su novia Odalis Johanna Martínez y el hijo de ambos de unos cuantos meses de edad. La joven originaria de Chiapas, de apenas 16 años, rápidamente hizo amistad con el sobrino de su pareja, pues al ser solo 3 años mayor que él, la plática entre ambos era afín y fluida. No obstante, Brandon no veía con buenos ojos aquella amistad, por lo que le prohibió a Odalis tener algún tipo de contacto con Brian. El domingo 25 de abril de 2021, la señora Domínguez narró que Brian se encontraba algo cabizbajo y decaído, que incluso él mismo le decía que se sentía raro, pero ella lo atribuyó a que a lo mejor estaba preocupado por la separación de sus padres, así que trató de infundirle ánimos y no le dio mayor importancia. El ánimo del jovencito pareció mejorar hacia las 6 de la tarde, pues a esa hora él le pidió permiso para ir al parque, a lo que ella respondió que sí, pues consideró que aquello lo ayudaría a distraerse. Brian se fue prometiendo regresar como a las 8:30 de la noche, y doña Gloria le pidió que se cuidara mucho. Para las 9 de la noche, Brian aún no regresaba a casa, pero como era usual que el chico pasara a visitar a sus tías o a su otra abuela, la señora Gloria nos alarmó. A pesar de ello, la preocupación fue creciendo conforme transcurrían los minutos, sobre todo cuando trataron de llamar al celular del adolescente y este no contestó. En ese momento comenzaron a contactar a la familia y amigos para preguntar por él, pero al obtener respuestas negativas, decidieron salir a buscarlo. Laura Rodríguez, la madre de Brian, reportó su desaparición al 911, tras lo cual llegaron policías municipales al lugar. Durante horas, las personas y los uniformados buscaron al adolescente en las calles, el parque, así como el arroyo Huacatay que se ubica entre el parque y algunas rancherías. Sin embargo, la oscuridad de la noche no les permitía vislumbrar con claridad algún rastro o hallazgo del jovencito, así que sus familiares decidieron reanudar la búsqueda al día siguiente con los primeros rayos del sol. Alrededor de las 6 de la mañana del lunes 26 de abril, Efrén Benjamín Cortés Mesa, padre del adolescente, se adentró nuevamente en el solitario arroyo Huacatay, y fue en la orilla de dicho arroyo donde lamentablemente localizó el cuerpo sin vida de su hijo. La escena era tan horrible que la madre de Brian no podía borrar de su mente la atroz imagen de cuando lo encontraron. Ella dijo: "Se ensañaron con él y me lo dejaron ahí tirado. Me da mucho coraje, mucha impotencia, que me le hayan arrebatado la vida de esa manera tan cruel". El cuerpo de Brian presentaba 7 lesiones en la cabeza, las cuales, de acuerdo al examen forense, fueron ocasionadas por una piedra de gran tamaño. También se determinó que fue herido en 5 ocasiones con un arma punzocortante que no se encontró en la escena.
El motivo de la muerte había sido un traumatismo craneoencefálico causado por las lesiones infligidas con una enorme roca. La hora del deceso se estimó justo a las 8 de la noche del día de su desaparición. Los investigadores comenzaron inmediatamente con su trabajo y una de las primeras cosas que hicieron fue interrogar a la familia y revisar las 3 viviendas donde residían. Esto debido a que en dicha residencia ya habían antecedentes de reportes de violencia y consumo de sustancias ilícitas. Fue en una de estas casas donde detuvieron a Brandon Rodríguez, el tío de Brian. En ese momento fue capturado por posesión de narcóticos, pero el miércoles 28 de abril se realizó una conferencia de prensa en donde Hiram Sánchez Zamora, fiscal central de Baja California, dio a conocer los avances relacionados con la indagatoria del caso de Brian. El fiscal reveló que gracias a las empresas y casas que tenían circuito de cámaras, lograron obtener los videos donde se ve a Brian salir de su casa, pero no se dirigió al parque, sino que esperó la llegada de su tío Brandon. El adolescente caminó voluntariamente al lado de su pariente y juntos recorrieron varias calles cercanas a su domicilio, hasta que se alejaron y llegaron al arroyo Huacatay, lugar en donde Brandon le arrebató la vida a su sobrino. En la misma conferencia, se dio a conocer que el móvil del agresor habían sido los celos que Brandon sentía de que Brian se acercara a su novia Odalis. No obstante, dicho recelo ya venía desde antes, pues al parecer también le tenía envidia, ya que Brian era un jovencito con mucho futuro por delante y él un simple consumidor de sustancias ilícitas. Lo cierto es que ya existía una temática familiar entre ellos, la cual fue escalando y pasó de ser un simple rencor a una violencia fatal. De cualquier manera, el fiscal calificó dicho móvil como totalmente injustificable. El pasado 4 de mayo, luego de una audiencia que duró 3 horas, Brandon Alexis se reservó el derecho de declarar y no aportó ninguna prueba a su favor, razón por la que el juez de control decretó el auto de vinculación a proceso. También fijó un plazo de 3 meses para que el Ministerio Público termine con la investigación relacionada con el asesinato de Brian Efrén Cortés Rodríguez, por lo que la próxima audiencia podría ser el 4 de agosto de 2021. Como medida precautoria, Brandon Alexis Rodríguez permanecerá en prisión hasta ese tiempo y fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Tijuana. La otra persona vinculada al caso es Odalis Johanna Martínez, la pareja de Brandon, pues se presume que ella sabía lo que su novio iba a hacerle a Brian, pero no dijo nada, por lo que es considerada como presunta cómplice. Desafortunadamente, la joven de 16 años huyó del municipio antes de poder ser interrogada y aclarar la situación. La familia Rodríguez compartió la foto y datos de ella en las redes sociales con la esperanza de que pueda ser capturada y, en caso de ser cómplice, pagar lo que le corresponde. Por su parte, familiares y amigos del pequeño Brian le dieron el último adiós el día jueves 29 de abril en el Panteón Municipal número 1 de Playas de Rosarito. Se trató de un sepelio muy emotivo, en el que su féretro fue recibido por mariachis y su familia portaba camisetas blancas con la foto del adolescente, en las cuales se podía leer la siguiente frase: "Tu partida fue inesperada, pero tu recuerdo vivirá en nuestro corazón por siempre". La abuela paterna de Brian dijo en una entrevista que la pérdida de su nieto había sido totalmente injusta, ya que se trataba de un joven al cual le deparaba un gran futuro. Del lado materno, la tía abuela del chico reveló que además de la tristeza que les embargaba, también estaban impactados al saber quién había sido el responsable. Sin embargo, no quiso entrar en detalles para no perjudicar la investigación. Por otra parte, doña Gloria Domínguez indicó que sin importar que el culpable sea su hijo, ella quiere que caiga todo el peso de la ley como debe ser. Este caso es uno de los más tristes e injustos que han sucedido en territorio mexicano, pero también nos deja una de las enseñanzas más duras de la realidad. No puedes confiar ni en tu propia sangre. Si el video te ha parecido informativo, dale like y déjanos tu comentario. Esto fue Memento Mori Oficial. Y si seguimos vivos, nos vemos en la próxima.